Mi suegra me llamó loca, delante de toda la familia. Con una sola palabra, me arrancó la dignidad, y yo todavía no sabía que la grabación que ella misma olvidó borrar iba a destruir su versión de la historia para siempre. La sala estaba llena. Domingo, almuerzo familiar, el tipo de reunión que parece bastante inocente, hasta que alguien decide usarte como plato principal. Estaba sirviendo arroz en mi plato cuando Carmen, mi suegra, alzó la voz con la misma calma cruel con la que siempre me cortaba. Ya no sé qué hacer contigo. Eres una loca, una verdadera loca. La mesa se congeló. Mi marido, Daniel, bajó la mirada. Mi cuñado fingió no oír. Toda la familia estaba tensa, esperando mi reacción. Como si yo fuera el espectáculo. Mi pecho ardía. Sentí ese viejo nudo subiendo a mi garganta. Disculpe, pregunta intentando mantener la voz firme. Carmen apoyó los codos sobre la mesa, inclinó la cabeza y sonrió con fingida lástima. Todo lo que tocas termina en caos. Mi hijo vive estresado por tu culpa. ¿Y ahora, lo del mensaje? Eso ya fue el colmo. La sangre desapareció de mi cara. Oh, mensaje, de nuevo. Respiré lentamente, tratando de comprender por qué ella trajo esto a la mesa, delante de todos. Carmen, ese mensaje no era para, por supuesto. Me interrumpió, alzando la voz lo suficientemente fuerte para que incluso los vecinos la oyeran. Tú lo enviaste. Tú provocaste el problema, y tú arruinaste la noche. Alguien se aclaró la garganta. Un plato. Tintineó. La tensión era palpable. Y luego hizo lo que ha estado haciendo desde el día que me uní a esta familia, volvió hacia el resto de la mesa y anunció. Como si fuera la guardiana del orden, yo intenté advertirles, ella no está bien. Por eso digo que es peligrosa. No controla su cabeza. La palabra peligroso me atravesó como un cuchillo. No fue simplemente una locura. Fue una amenaza emocional, etiqueta social, condena pública. Sentí que mi cara se calentaba. Mi corazón está acelerado. Y por un segundo pensé que todo se derrumbaría allí mismo. Entonces algo vibró en mi bolso. Mi teléfono celular, el objeto simbólico de mi historia. Siempre él, donde quiera que la verdad se esconde o se revela. Cogí discretamente mi móvil. Apareció una notificación en la pantalla. Archivo restaurado, audio-CARMIN-02.M4. Mi corazón se detuvo. Yo conocía ese nombre, ese archivo, esa grabación. Pero nunca logré abrirlo. Hasta ahora. Mi dedo flotaba sobre la pantalla. Carmen siguió hablando, señalando defectos, esparciendo veneno con elegancia. Daniel, hijo. Tienes que entender, yo solo quiero ayudarte. Ella te manipula, ella inventa cosas, ella, Carmen. Mi voz salió baja. Casi un susurro. ¿Por qué tienes un audio con tu propio nombre en mi teléfono? Toda la mesa me miró fijamente. Carmen se quedó congelada a mitad de la frase. ¿Qué dices? Giré el teléfono hacia ella. La notificación apareció en la pantalla como una frase. Archivo restaurado, audio-CARMIN-02.M4 a duración, la 1:47, su rostro cambió. Microexpresiones, miedo, sorpresa. Cálculo. Tan rápido que solo alguien que ha sufrido en sus manos durante años podría notarlo. Eso debe ser un error, gagueó. No lo fue. Lo sabía. Ella lo sabía. Toda la familia lo sabía. Aunque todavía no lo entendían. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mi oído. Toqué el archivo. Pero antes de que comenzara el audio, miré a mi alrededor y dije, con voz firme por primera vez en esa mesa, si voy a ser llamada loca, entonces todos van a escuchar esto. Carmen saltó. No. No reproduzcas nada. Sentí escalofríos en la espalda. Daniel finalmente apartó la vista del plato. Mamá, ¿qué es ese audio? Y allí, en ese instante. Carmen mostró su primera grieta real, la máscara se hizo añicos. Es algo privado, no tiene nada que ver con lo que ocultan, siempre tiene que ver con todos, interrumpí. Ella intentó extender la mano para agarrar el teléfono rápidamente. Desesperadamente, pero yo ya lo había protegido con mi mano. Y antes de que pudiera tocarme, presioné play. Un pesado silencio cayó sobre la mesa. El audio comenzó con su voz, fría, calculadora. Tan diferente de la dulce versión que mostró al mundo. Si Daniel supiera lo que hice, se acaba todo. Pero él nunca se enterará. Mientras ella quede como la loca, yo estoy segura. Toda la mesa se quedó sin aliento. Sentí que se me hundía el estómago. Daniel se puso pálido. Carmen dio un paso atrás. Como si la hubieran golpeado. Y yo sabía, eso fue solo el comienzo de lo que contenía ese audio. Si esto ya te ha hecho doler el corazón, sigue viendo el canal. Necesito compartir el resto contigo. El audio aún resonaba cuando el silencio invadió la habitación. La voz de Carmen, tan dulce con los demás, tan dura conmigo, salió cruda, sin maquillaje, sin máscara.
mientras ella quedé como la loca. Yo estoy segura. Sentí un escalofrío seco recorrer mi columna. Toda la mesa permaneció inmóvil. Incluso el reloj de la pared parecía haberse detenido. Como si el tiempo tuviera miedo de seguir adelante. Carmen intentó recomponerse, inhalando por la nariz como si intentara recuperar la compostura después de caerse en público. Eso no significa nada, dijo con la voz temblorosa a pesar del esfuerzo. Seguro es un audio editado, recortado, manipulado, fue restaurado automáticamente desde tu propio celular. Mamá, Daniel finalmente habló, la primera vez que levantó la voz en meses. Carmen giró lentamente su rostro hacia él, sorprendida. Ella no esperaba eso. Nunca. ¿Tú crees en ella? Susurró. Herida, pero no realmente herida, herida por el orgullo. Daniel se frotó la cara. Yo no entiendo nada. Pero esa es tu voz. Y no estás defendiendo a nadie. Estás admitiendo algo. Carmen se endureció por dentro. Vi que sus hombros se ponían rígidos y todo su cuerpo entró en modo guerra. Ella iba a intentar poner todo en mi contra, como siempre hacía. Por supuesto que admito cosas, Daniel, dijo ella. Con una sonrisa falsa que se sabía de memoria. Yo he cargado esta familia sola. He hecho todo por ti. Y ella siempre exagera, siempre inventa historias, siempre en Carmen. Mi voz interrumpió la suya. Firme de una manera que incluso a mí me parecía extraña. El audio no está editado. Tú lo sabes. Ella se giró hacia mí y finalmente dejó caer su máscara. ¿Qué quieres? Preguntó, seca. Fría. Quiero la verdad. Ella se rió. Una risa corta y venenosa, igual a la que usó contra mí el primer día que me conoció. Tú, ¿verdad? Verdad es lo que yo siempre tuve que arreglar, porque tú arruinabas todo. Esa frase casi me hizo dar marcha atrás. Casi. Pero algo dentro de mí, pequeño, cansado, pero persistente. Susurró, ella no te destruirá otra vez. Fue entonces cuando me vino el primer recuerdo. El que siempre intenté borrar. Destelló uno yo llegando a su casa por primera vez. Con un sencillo pastel en mis manos, Carmen abrió la puerta, me miró de arriba abajo y dijo, eso es lo que traes a una casa decente, qué pena. Daniel no escuchó. Nunca he oído hablar de ello. Destello 2 del día que me llamó para una conversación honesta en la cocina. Daniel no necesita a alguien como tú. Tú lo distraes, lo retrasas. Lo desequilibras. Destello 3 la vez que le dijo a toda la familia que yo lloro por cualquier cosa. Como si mi sensibilidad fuera un problema clínico. Siempre ha sido así. Manipulación discreta. Humillación meticulosa. Regresé al presente. El teléfono todavía estaba en mi mano, cálido. Como si llevara consigo el peso de toda mi historia. Ese audio no es lo peor, murmuré, mirando a Carmen. Tú sabes. Sus ojos se abrieron por un segundo, un reflejo involuntario. La primera grieta real. ¿Qué más escuchaste? Ella preguntó. Como a voz mar. Daniel se volvió hacia mí, pálido. ¿Hay más? No respondí inmediatamente. Dejé que el silencio madurara. Dejé que Carmen sintiera como el suelo desaparecía bajo ella. Centímetro a centímetro, porque había más. Mucho más. Respiré profundamente y dije, audio tiene 2 partes. Carmen tragó saliva con fuerza. Daniel frunció el ceño. ¿Qué dice la otra parte? Él le preguntó. Miré directamente a Carmen, no a él. Porque ella necesitaba sentir que ya no podía controlar nada. La otra parte, respondí de vagar. Es el momento donde admites tu secreto. Carmen realmente se puso pálida. Escuché el crujido, el sonido emocional de alguien que se da cuenta de que ya no puede escapar. Daniel dio un paso hacia mí, nervioso. ¿Qué secreto? Insistió. Lo miré, luego para todos los que están alrededor. Y entonces volví mi mirada hacia Carmen, sintiendo el peso de la verdad creciendo en mi garganta. Lo que hiciste, lo que ocultaste y lo que convertiste en mi culpa. Carmen dio medio paso atrás. Sus manos temblaban. ¿Qué dices? Yo no hice nada. Nada. Su desesperación fue la mayor prueba de que sabía exactamente de qué estaba hablando. Y antes de que pudiera inventar otra mentira. Añadí, el secreto que está en el minuto, la 1:14 del audio. Su expresión cambió. Fue como ver a alguien perder su propia versión de la realidad. Como si algo dentro de ella se hubiera derrumbado. Ella abrió la boca para responder, pero no pudo. Y me di cuenta, Carmen comprendió perfectamente que había llegado a mi límite. Y ahora, ella era la que iba a quedar expuesta. Daniel me tocó el brazo, luciendo preocupado. ¿Qué dice en ese minuto? Él insistió. Respiré profundamente, muy profundo, porque revelar que lo cambiaría todo. Pero antes de que pudiera responder, Carmen se adelantó y gritó, no lo digas. Toda la mesa se puso de pie. Y en ese grito desesperado, sin máscara, sin elegancia, sin fachada, entendí, su secreto no era pequeño,
No era un chisme. No se trataba de una manipulación normal. Era algo imperdonable, y estaba a punto de emerger de la oscuridad. El grito de Carmen cortó el aire como un cuchillo. No existió nada más ni por un segundo, ni platos, ni voces, ni respiraciones, solo su eco desesperado, revelando un miedo que nadie había visto antes. No lo digas. Daniel se volvió hacia ella como si la viera por primera vez. Mamá, ¿por qué gritas así? ¿Qué estás escondiendo? Carmen abrió y cerró la boca, perdida en sus pensamientos. Nunca la había visto tan vulnerable, no de tristeza sino de puro pánico. Parecía estar buscando una salida, una mentira rápida, una manera de recuperar el control de la narrativa. Pero el control había pasado a mí. Sostuve el teléfono con ambas manos, como quien sostiene la llave de una puerta que ha estado cerrada durante demasiados años. Voy a decirlo, murmuré, porque este secreto no es solo mío, es de esta familia entera. Carmen dio un paso adelante, con la mano extendida, como si pudiera arrebatarme la realidad de las manos. Dame el teléfono. No sabes lo que sé exactamente lo que estoy haciendo. Ella dio un paso atrás. Respiré profundamente, esa mirada pesada de alguien a punto de convertirse en algo que nunca antes logró ser. Escuchó. Lo que escuché en ese minuto, mi voz tembló. Pero no se quebró. Explica por qué me llamaste loca por tantos años. Mamá se llevó la mano al pecho. Los ojos del padrastro de Daniel se abrieron de par en par. Mi cuñado se movió incómodo en su silla, como si finalmente viera el tamaño de la sombra que siempre había ignorado. ¿Qué dice el minuto, amor? Daniel insistió. Lo miré, y por un momento sentí dolor por él también, porque la verdad iba a herir a mucha gente en esa mesa, no solo a mí. Presioné repetir en el audio. Expliqué en voz más baja. En un minuto 1:14, Carmen dice algo que cambia todo. Carmen se giró hacia un lado, agarrándose al respaldo de la silla como si pudiera sostenerse allí para evitar desplomarse. Eso está fuera de contexto, murmuró casi inaudiblemente. Lo que dije no significa lo que tú crees. Entonces dilo tú, respondí. Explícalo tú misma. Ella se quedó en silencio, completamente silencioso. Y este silencio fue la primera confesión real de la noche. Daniel se pasó la mano por el pelo. Nervioso. Mamá, habla. Lo que sea, dilo. Pero Carmen no pudo. Ella me miró como si yo fuera la persona que finalmente había encontrado la pieza que había luchado durante años por enterrar. Respiré profundamente y dije, no minuto 1:14, tú dices, yo hice qué. Daniel pensará que ella estaba desequilibrada. Así era más fácil controlarlo. El mundo se ha derrumbado. Daniel se puso tan pálido que pensé que se iba a desmayar. Mamá dejó escapar un suave gemido, como si la hubieran golpeado. Mi cuñado contuvo la respiración. Carmen cerró los ojos. Eso era verdad. Ella había admitido, con su propia voz, que había construido un personaje basado en mí, la mujer inestable, exagerada y problemática, para poder manipular a su propio hijo. ¿Qué susurró Daniel sin aliento? ¿Qué hiciste, mamá? Carmen intentó reaccionar. Yo solo dio, Daniel, hijo. Escúchame, no. Su voz estalló por primera vez en años. No, mamá. Me hiciste creer que ella tenía problemas, que yo tenía que cuidarte de ella. Carmen lloró de rabia. Esa lágrima controlada, estética, fabricada. Yo lo hice por ti. Ella te alejaba, ella te confundía. Te ponía en contra de la familia, no fue ella. Él le gritó. Fuiste tú acentuada, que me pusiste en contra de ella. Carmen perdió su equilibrio interior. Dio 2 pasos hacia atrás, se apoyó contra él. Armario. Nunca la había visto así antes, tan pequeña, tan pequeño, y con la voz más tranquila de toda la mesa. Dije, Carmen, eso no es todo. El minuto 1:14 no es la peor parte. El silencio se hizo aún más pesado. Daniel respiró profundamente. ¿Qué más dice? Sostuve el teléfono celular. Miré a Carmen. Y vi por primera vez miedo real. En ese audio, continué. Admites que alteraste algo. Mamá apretó la silla. ¿Alteró qué? Los ojos de Carmen brillaron por un segundo. No con tristeza, de desespero. Ella sabía exactamente de qué estaba hablando. Carmen, murmuré. No solo dijiste que me hiciste quedar como loca, también dijiste que manipulaste algo que Daniel nunca supo. Daniel contuvo la respiración. ¿Qué cosa manipuló? Preguntó. Casi sin voz, jadeé en busca de aire, sintiendo que el peso de la revelación se acercaba, muy cerca. El audio. No te cuenta toda la historia. Pero sí dice una frase. Daniel se acercó, luciendo tenso. ¿Cuál frase? Respiré profundamente. Y lo repetí cuidadosamente, palabra por palabra. Si él supiera que fui yo la que cambió ese mensaje, no me volvería a hablar. Carmen cerró los ojos, derrotada. Daniel permaneció completamente quieto.
el suelo desapareció para todos. Alguien movió la silla. Mamá se llevó la mano a la boca. Mi cuñado susurró, Dios. Sostuve el teléfono celular. Carmen, ¿qué mensaje cambiaste? Carmen no respondió, porque la respuesta era un secreto imperdonable, y estaba a punto de irse. Daniel se quedó allí mirándome como si acabara de escuchar que su propia vida era una mentira cuidadosamente construida. Carmen, pálida. Se agarraba al borde de la mesa como si su cuerpo hubiera perdido la fuerza. Toda la sala respiraba a través de nosotros. ¿Qué mensaje cambiaste, mamá? Repitió Daniel, ahora mucho más lento, mucho más peligroso. Carmen abrió los ojos, y juro, que nunca he visto a nadie tan frágil y tan calculador a la vez. Daniel, hijo, yo puedo explicarlo. Explica. Su voz era un hilo fino a punto de romperse. Ella respiró profundamente, pero su pecho no se elevaba. Era como si estuviera intentando aspirar aire que no entraba. Lo hice porque pensé que era lo mejor para ti. Apretó la mano formando un puño. ¿Qué mensaje? Mamá, parpadeó rápidamente, tratando de encontrar una salida, pero ya no había ninguna. Con cada segundo que pasaba, la familia se inclinaba más hacia ella, como si el aire los empujara a todos en la misma dirección. Di un paso adelante, agarrando firmemente mi teléfono celular. El objeto simbólico que ya había desacreditado su versión de los hechos. Carmen, en el audio, tú dices una frase exacta. No hay interpretación. No hay malentendido. Carmen susurró. Casi en silencio, por favor, no lo digas. Daniel la miró en estado de shock. Tan grave es, ella aceptó, aunque no quería. Sí. Toda la mesa tembló. Respiré lentamente, el tipo de respiración que tomas cuando estás a punto de enfrentarte a tu herida más antigua. Lo que cambiaste. Carmen fue un mensaje que definió mi relación con Daniel. Daniel giró su rostro hacia ella tan rápidamente que su silla raspó el suelo. ¿Qué hiciste? Carmen finalmente se derrumbó. Las lágrimas cayeron, pero no eran lágrimas de dolor, de desespero, por miedo a perderlo todo. Daniel, tú no entiendes, ese día ella te iba a llevar lejos, tú ibas a elegirla a ella y no a nosotros, y yo no podía permitir, ¿qué debemos permitir? Gritó con los ojos llenos de lágrimas. ¿Que yo tomara mis propias decisiones? Carmen intentó hablar, pero le falló la voz. Yo solo quise protegerte. Esa frase, la misma que utilizó durante años para justificar todos los abusos, hizo que algo dentro de mí se rompiera por completo. ¿Protegerlo de qué? Pregunté. ¿De amar a su esposa? ¿De tener autonomía? ¿De formar su vida? Carmen giró la cara, avergonzada, no arrepentida, pero sí acorralada. Daniel respiraba como si hubiera corrido un maratón. Dime. Insistió, ¿qué mensaje cambiaste? Ella permaneció inmóvil durante unos 5 segundos. 5 segundos que parecieron 5 años. Así que, poco a poco, Carmen se dejó caer en la silla. Fue el mensaje de la noche del aniversario, murmuró. Se me cayó el estómago. Daniel se puso pálido. El mensaje, donde ella decía que no quería verme, él le preguntó, arrepiado. Carmen cerró los ojos. Sí. La habitación entera parecía girar. Daniel apoyó ambas manos sobre la mesa, como si el mundo hubiera caído sobre sus hombros. ¿Estás diciendo que ella nunca me mandó eso? Carmen sollozó. No. Daniel se volvió hacia mí como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Tú no escribiste ese mensaje? Preguntó con la voz entrecortada, casi infantil. No respondí sin poder controlar la opresión en la garganta. Jamás habría dicho que no quería te ver. Daniel se pasó la mano por el pelo, desesperado. Entonces, ¿por qué recibí esa frase? ¿Por qué me dijiste, no vengas, me haces daño? Mi visión se volvió borrosa. Nunca escribí eso. Nunca. Carmen se echó a llorar, ese sollozo tembloroso que intenta provocar compasión. Yo no quería que él fuera atrás de ti. Yo pensé que, si él creía que tú no lo querías ver, Él se quedaría conmigo esa noche. Él siempre me deja, siempre se va contigo. Su voz se quebró. Mamá se llevó la mano a la boca, horrorizada. Mi cuñado murmuró, esto es demasiado. Daniel respiró profundamente, una profunda respiración, el tipo de respiración que precede a una caída. ¿Quieres decir? Él le susurró. Que la pelea más grande que tuvimos, la que casi terminó nuestro matrimonio, fue porque tú alteraste un mensaje. Carmen lloraba como si fuera la víctima. Yo te necesitaba. Daniel dio un paso atrás como si lo hubieran empujado. Sentí que me ardía el pecho porque ese día había dolido como si alguien me hubiera arrancado la mitad. El día que llegó furioso. Dijo que lo había rechazado, y ahora lo sabía, nunca lo rechacé. Nunca. Ausencia, susurré y mi voz se desvaneció. Pasé toda la noche pensando que estabas enojado conmigo. Daniel parecía estar perdiendo el aliento, pensé que me estabas mirando desde arriba.
murmuró, mirando al suelo. Yo pensé que te cansaste de mí, Carmen sollozó. Yo solo quería que tú te quedaras conmigo, solo por una noche. Daniel levantó lentamente la cabeza. Su mirada no era de odio. Fue peor. Era de ruptura. ¿Sabes lo que hiciste? Dijo con una calma aterradora. Destruiste el día más importante de nuestra relación. Rompiste algo que nunca se recuperó. Y lo hiciste, con una mentira. Carmen intentó hablar, pero Daniel levantó la mano. Simplemente es. Ella. Se quedó congelada. Y luego me miró. Pero esta vez, con algo nuevo en mi cara, dolor por la verdad, culpa por el pasado, pero sobre todo, una pregunta tácita, ¿qué más me ocultó ella? Sentí que el aire cambiaba. Y antes de que pudiera responder nada, Daniel murmuró, ese mensaje no era el único, ¿verdad? Tragué saliva con fuerza, porque sabía la respuesta. Y Carmen también, al fondo de la mesa. Ella meneó la cabeza muy levemente, casi invisible, pero suficiente para que yo lo entienda, había más. Mucho más. Y lo peor estaba aún por venir. Daniel seguía mirándome como si se mirara en un espejo roto, tratando de comprender durante cuánto tiempo su propia vida había estado distorsionada. Carmen temblaba en su silla, apretando las manos, mordiéndose el labio, como si todavía buscara algún último truco para escapar. Pero ya no había salida. Daniel, dijo yo, su voz se desvaneció. Nada más fue convincente. Ya no quedó nada atascado. Respiró profundamente. Tenso. Dime la verdad, ese mensaje no era el único. Carmen entrecerró los ojos, como si evitar ver fuera lo mismo que evitar existir. Decidí romper el ciclo. Abrí la carpeta de archivos de audio restaurados, el archivo, que se convirtió en mi objeto simbólico, y presioné un botón. El sonido seco de jugar cortó el aire. Toda la mesa contuvo la respiración. La voz de Carmen emergió, fría, calculada. Inconfundible, mientras él crea que ella se descontrola, siempre volverá a mí primero. Alguien dejó caer un cubierto. Mamá murmuró un casi inaudible. Dios mío, mi cuñado se pasó una mano por la cara, en estado de shock. Daniel permaneció inmóvil. Carmen intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Ese fue un momento difícil, Daniel, yo no me sentía bien. Dije cosas que no siento, pero las hiciste, él le respondió. Sem levantará voz. Y eso dolió mucho más. Abrí otro archivo. El segundo audio. La prueba más cruel de todas. Carmen se dio cuenta antes de tocarlo. No, ese no. Ese no es justo. Lo jugué de todos modos. Su voz salió más baja, casi un susurro, pero clara. Si él leyera el mensaje original, sabría que ella lo defendió. Por eso tuve que cambiarlo. Daniel se llevó la mano a la boca, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El mensaje original decía que, preguntó, sin mirar a nadie. Respiré profundamente, y el dolor de años atrás regresó. Pero esta vez, no para destruirme, para liberarme. El texto original decía, te extraño. Ven cuando quieras, siempre. Daniel cerró los ojos con fuerza. Se le escapó un sollozo seco. Ese tipo de dolor que viene cuando te das cuenta de que has lastimado a alguien que solo quería ser amado. Eso cambió todo entre nosotros, continuó en voz baja. Llegaste gritando, acusándome. Y ni siquiera sabía de dónde venía esa ira. Se pasó la mano por la cara, temblando. Mamá, ¿cómo pudiste?, susurró. Más destrozado que furioso. Carmen intentó hablar, pero no salió ningún sonido. La máscara fue destruida, definitivamente. Toda la familia vio quién era ella realmente. Sin ningún filtro. Mamá fue la primera en reaccionar. Carmen, de esto no tiene perdón. Su voz tembló. Has jugado con la vida de tu hijo. Con el matrimonio de él. Con la salud de ella. ¿Y para qué? ¿Para sentirte necesaria? Carmen giró la cara, incapaz de mirarlo. Daniel se levantó lentamente, como si el peso de su cuerpo se hubiera desplazado. Yo confié en ti más que en nadie, dice, con lágrimas discretas. Tú usaste eso para controlar mi vida. Carmen finalmente lloró de verdad, ese llanto desesperado. Feo y sin pretensiones. Yo solo tenía miedo de perderte. Me perdía igual, él le respondió. Firme, pero no por mi esposa. Por usted. Luego se volvió hacia mí. Perdóname, por haber creído en una mentira. Su voz se quebró. Por haberte lastimado. Por no haber visto. Sentí que se me cerraba la garganta, pero no de dolor, sino de alivio. Sé que no podías saberlo, respondí. Ojalá me hubieras escuchado. Una vez, él me tomó la mano. Por primera vez y sin dudarlo. Te escucho ahora. Toda la sala quedó en silencio, pero un tipo diferente de silencio. No pesado, no hostil. Un silencio de polvo asentándose. Realmente se está calmando. El fin. Daniel respiró profundamente y se volvió hacia su madre. Necesito distancia. Por un tiempo, o por mucho.
No lo sé. Carmen intentó levantarse, pero él retrocedió. Por favor, no sigas. Ella se desplomó en su silla. Derrotada. Miré el teléfono celular en mi mano, la prueba que destruyó la mentira y me devolvió mi historia. El objeto simbólico ahora parecía ligero. Es casi pequeño comparado con el peso que cargué durante años. Yo también me levanté. Me voy a casa. Necesito respirar. Daniela asintió. Voy contigo. Lo miré sorprendida. ¿Estás seguro? Sí, dice, firme. Hoy, por fin veo quién era el verdadero peligro aquí. Miró a Carmen, no con odio, sino con cruda verdad, y esa verdad dolía más que cualquier grito. Salimos juntos, lentamente, detrás de nosotros. Solo quedaba el sonido apagado de una familia que se daba cuenta de que su ruina no había venido de afuera, sino de la persona que siempre juró proteger. Y al salir de aquella casa, sentí algo que no había sentido en años, libertad. Respiré profundamente, y por primera vez, no dolió. Si esta historia te tocó, comenta lo que harías en mi lugar y claro, te espero en la próxima verdad.